¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad quien les habla, vuestro amigo Alex, va a compartir algo con ustedes, algo sobre contabilidad. ¿Ya? Tocaré el tema de la NIC 12, impuesto a las ganancias, y complementariamente, como amerita un caso práctico, obviamente que también no hablaremos mucho de la NIC 12, porque la NIC 12 es amplia en todos sus extremos, pero a unos puntos más importantes para poder aclarar el caso práctico. Bien, la NIC 12 se llama impuesto a las ganancias, ¿ya? Impuesto a la renta, impuesto a las ganancias. Y toda norma, ustedes saben que tiene su objetivo, toda norma contable. Para este caso, la NIC 12 tiene como objetivo determinar el tratamiento contable del impuesto a la renta. Es decir, tendría que hacer el cálculo de la parte del impuesto a la renta que afecta a los resultados del periodo corriente y calcular la parte del impuesto a la renta que se difiere para ejercicios futuros. Bueno, tomando en cuenta, o sea, sin olvidar las diferencias temporales existentes entre el resultado contable y el resultado tributario. Ya, miren, ya hablamos de una palabra nueva, resultado contable y resultado tributario. Estos dos tipos de resultado son los contemplados por esta norma contable. Pero ¿cuál es la diferencia entre el resultado contable y el resultado tributario? Muy simple, ¿ya? Les explico. El resultado contable es la utilidad o pérdida del periodo. Ya, como dije, resultado. Tu resultado puede ser utilidad o puede ser pérdida. Entonces, a eso me refiero. Pero sigamos analizando este concepto. Le decía que el resultado contable es la pérdida o utilidad del periodo antes de la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta, determinado en base a normas internacionales de información financiera. Es lo que no debes olvidar. Un resultado contable, una utilidad financiera es determinado de acuerdo a NIF, utilizando las NIF. Pero por otro lado, el resultado tributario no lo es así, porque el resultado tributario va a ser la utilidad o pérdida del periodo determinado en base a la ley del impuesto a la renta y su reglamento, sobre la cual se calcula la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. Entonces, estos dos tipos de resultado que contempla la NIC no son iguales, difieren, difieren. Entonces, va a haber variaciones obviamente, y a la variación entre ambos resultados se le denomina, entre comillas, diferencias, recuerda, diferencias, que pueden ser permanentes o temporales, ¿ya? Entonces, antes de entrar al caso práctico, porque en el caso práctico que voy a explicar, hablamos de diferencias temporales, ¿sí? Temporales, ya lo van a ver, aunque no hay diferencias permanentes, pero lo vamos a analizar este concepto, ¿ya? A ver, lo explicamos antes. ¿A qué se refieren las diferencias temporales y permanentes? Bueno, primero, las diferencias temporales. Las diferencias temporales son aquellos gastos o ingresos que, siendo aceptados como tales por las NIF, no son reconocidos como gastos o ingresos por el impuesto a la renta en dicho periodo corriente, en parte o en su totalidad, pero serán reconocidos en los periodos futuros. Bueno, como ejemplo de esto podríamos poner al exceso de depreciación, la provisión por desvalorización de existencias, las provisiones de cuentas de cobranza dudosa. Una empresa puede hacerlo en base a un porcentaje de ventas al crédito. No son algunos casos que van a generar diferencias temporales. Ahora, la otra clasificación, del otro tipo, la otra clase de diferencia es la diferencia permanente. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, les diré que las diferencias permanentes van a ser aquellos gastos o ingresos que, siendo aceptados por las NIF, NIF, en el periodo corriente,
no son afectados por el impuesto a la renta en el periodo corriente ni en los periodos futuros. Mira, no sé si habrás captado el mensaje, hay una diferencia sustancial ahí. Las diferencias temporales son aceptados, son reconocidos por las NIF, por las NIF, pero tributariamente no son aceptados en el periodo corriente, pero sí van a ser aceptados en periodos futuros. ¿Ya? Por eso su nombre dice temporal. Pero las diferencias permanentes son aceptados por las NIF contablemente, tributariamente no son aceptados en el periodo corriente y tampoco van a ser aceptados en los periodos futuros. ¿Ya? Ahí está entonces la diferencia muy sustancial entre ambas. Pero ¿qué ejemplos podemos poner de las diferencias permanentes? Por ejemplo, ¿no? Una multa establecida por el Código Tributario, un exceso de remuneración al directorio, bueno, puede ser el IGB de los bienes donados, exceso de gastos de representación, exceso de gastos recreativos del personal, exceso de viáticos, bueno, puede haber entre otros. ¿Ja? Bien, si ustedes desean ampliar sus conocimientos en cuanto a los gastos tributarios que van a ser o no son aceptados o lo van a pagar en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, aquellos que tal vez ya han llevado un curso que tenga que ver con la materia tributaria, ¿no? Ahí lo pueden ver. Y bueno, pueden complementar sus conocimientos con la NIC 12 y de tal forma que lo entenderán de mejor forma esta norma contable. Bien, vayamos a resolver el caso práctico utilizando los conceptos que hemos analizado. ¿Ya? Para eso nos vamos, a ver, tengo acá un archivito en Excel. Bien, como ustedes pueden ver acá, bueno, primer examen parcial es un ejercicio de un examen. Ya voy a tomar ese ejemplo. Veamos acá el enunciado y con lo que te pide, ¿no? A ver, lo vamos a leer ya. Dice: la empresa industrial San Antonio S.A. tiene una diferencia temporal al final del 2011 que se revertirá y causará las siguientes cantidades deducibles de 50.000 en el 2012, 65.000 en el 2013 y 40.000 en el 2014. La utilidad financiera antes de impuestos de San Antonio S.A. para el 2012 es de 180.000 y la base de impuestos es del 30% para todos los años. No hay impuestos diferidos al principio del 2011. San Antonio S.A. espera tener operaciones productivas continuas en el futuro. Bien, o sea, va a estar en marcha. Se pide calcular la utilidad gravable y el impuesto a la renta a pagar el 2011, formular el asiento de diario para registrar el impuesto a la renta a pagar y los impuestos diferidos. 5 puntos. Tus 5 puntos pueden estar acá. Vamos a ver. A ver, tenemos algunos datos numéricos acá. ¿Quién es la empresa? San Antonio S.A. Bien. Para poder resolver este caso práctico, que es netamente de NIC 12, vamos a tener que realizar una tablita como esta. Yo ya lo he hecho. Ya esa tablita. En el que vamos a poner todos los datos que nos dan acá. Ya. He hecho una matriz de esta forma, como que titula Cálculo de las participaciones a los trabajadores e impuesto a la renta para el ejercicio 2011. ¿Ya? Lo vamos a calcular de dos puntos de vista, desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista contable. ¿Ya? Y obviamente que los resultados de ambos van a tener que mantener una diferencia, a lo que nosotros lo vamos a llamar diferido. Entonces empezamos. Si vemos acá en el caso práctico, desde esta parte dice: la utilidad financiera antes de impuesto de San Antonio S.A. para el 2011 es de 180.000 soles. Entonces, este cálculo se ingresará de la siguiente forma. La utilidad según el balance de comprobación al 2011, la utilidad financiera es 180.000 soles. Bueno, aquí ya nos calculó todo. ¿Ya? Bueno, está con fórmula. Pero lo seguiré explicando. Le decía que la utilidad financiera en un momento inicial van a ser equivalentes, ¿ya?
El resultado es lo que varía, no la utilidad inicial. Ya van a ser equivalentes. Contablemente una empresa utilizando Nix habrá sacado 180.000. Tributariamente otra empresa no, la misma empresa tributariamente también 180.000. ¿Ya? Pero vamos a ver. Hasta acá todavía esto no es sujeto de lo que es renta o participación. ¿Ya? A ver, luego vamos a sumar las diferencias temporales deducibles. Le decía que las diferencias temporales van a ser aquellos gastos que no son aceptados en el periodo corriente. En este caso, son gastos que no son aceptados en el periodo del 2011, pero van a ser aceptados en los periodos futuros, posiblemente en el 2012, 13, 14. Y es cierto, porque si ustedes revisan acá el enunciado, mira, la diferencia al final del año 2011, ¿cuánto es? Es 50.000 más 65.000 más 40.000. No solamente 50.000, ¿eh? Es 50.000 más 65.000 más 40.000. Lo que pasa es que al año 2012 ya se va a deducir 50.000, al año 2013 65.000, al año 2014 40.000. Ya, entonces, todas las diferencias temporales generadas en el año 2011 lo vamos a ingresar acá. Sería los 50.000, si te guías, más los 65.000 más los 40.000. ¿Ya? Si puedes ver acá, es 155.000. Ya la diferencia temporal deducible generada en el 2011. Ahora, acá no le voy a tener que sumar, porque supone que esto ya se consideró de ahí. ¿Ya? Bien, este gasto no me están aceptando para el año 2011, por lo tanto, voy a sumar y mi utilidad tributaria va a aumentar. No va a ser igual. Si bien es cierto, parten de un mismo monto, pero aquí se le hacen algunos ajustes, los reparos. Nosotros lo conocemos como reparos. Si sumamos, como pueden ver acá, da 335.000. Y este es más y este es menos. Y aquí hay una diferencia de 155.000 que este va a generar tanto participaciones a los trabajadores diferidos como impuesto a la renta diferido. Bien, luego de haber sumado, ¿no?, hacemos el cálculo de las participaciones a los trabajadores, que es el 10% de esto, 10% del resultado antes de participaciones de impuesto a la renta. Lo vemos, la fórmula lo que ha hecho es sacarle un 10% a esto. Y bonito acá, sacarle un 10%. Bueno, obviamente acá se nota que las participaciones de los trabajadores por el trato tributario es mayor, por el trato contable es menor. Seguidamente sacamos la renta neta imponible, que significa la base imponible para calcular el impuesto a la renta, ¿no? La neta imponible, la gravable, es 301.500, como se obtuvo de una resta de este menos esto. ¿Ya? Igualmente acá la resta de 180.000 menos 18.000, 162.000. Sobre estas se calculará el impuesto a la renta del año 30%, que es este, que también es 301.500 por 30%, de la misma forma acá 162.000 por 30%. Bien, como podemos observar, aquí hay una cifra en rojo, también acá. Esta es la diferencia generada en las participaciones por causa de 155.000, este es el responsable, ¿ya? Y 41.850 es la diferencia generada en renta también por causa de esto, ¿ya? Estas van a ser reconocidos contablemente como activos diferidos, que van a ser aplicados en periodos futuros. Bueno, esta tablita que estoy bloqueando es muy importante, ¿ya? Bueno, ya sé ahora cuánto asciende mi diferencia temporal en lo que es, y cuánto asciende también mis participaciones a los trabajadores diferidos, lo que es el impuesto a la renta diferido, y así también cuánto ascienden los resultados gravables, ¿cierto? Ahora hacemos el asiento en el diario, que sería de la siguiente forma. Bueno, también ya está hecho porque se ha aplicado las fórmulas del Excel.
Les explico entonces. A ver, cargaremos a la cuenta 87 y cargaremos a la cuenta 88. La 87 vamos a cargar por 18.000, que se refiere a este resultado, la 87 al contable, a la participación de los trabajadores corrientes, o sea, del año, pero determinado contablemente. Puedes ver acá, participación de los trabajadores 18.000. 18.000. La 88 se refiere al impuesto a la renta corriente calculado de manera contable, que es 48.600 y es 48.600. ¿Ya? Entonces ya tenemos en las 8. Ahora vamos. Tenemos que cargar a la cuenta 37 porque hay un incremento en el activo diferido en lo que respecta al impuesto a la renta diferido y a la participación de los trabajadores diferido. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el impuesto a la renta diferido? Pues esa diferencia que hemos calculado acá, 41.850. 41.850, la diferencia de esto. El impuesto a la renta por el trato tributario y el impuesto a la renta por el trato contable. ¿Ya? ¿Cuánto es la participación de los trabajadores diferidos? 15.500, que se refiere a este importe de la diferencia de lo tributario y contable en cuanto al rubro de participaciones. Bien, estos van a ser los activos diferidos para el 2011 que van a ser aplicados posteriormente. Bien, si puedes ver acá suma 57.350. Tenemos que abonar al pasivo, a la obligación para este año por impuesto a la renta 90.450. ¿De dónde saco este importe? Lo saco de aquí, donde dice acá trato tributario, impuesto a la renta 30%, 90.450. Cuenta 41 y su cuenta 41.3, deuda por participación de los trabajadores 33.500. ¿De dónde saco esto? De aquí, participación de los trabajadores, trato tributario 33.500. Bien, por partida doble ya sabes que todo asiento debe ser equivalente en el deber y el haber, las sumas 123.950, 123.950. Este sería el registro contable. Bueno, como glosa lo hemos puesto por el registro de las participaciones a los trabajadores y el impuesto a la renta por pagar, considerando el pago diferido por la diferencia temporal. Este es el pago diferido. Bien, de esta forma hemos resuelto este caso práctico de la NIC 12. ¿Ya? Obviamente que hay más casos prácticos con diferentes puntos a tratar, cada uno tiene su casito especial por ahí, ¿ya? Pero en esta oportunidad solo nos limitaremos a este ejercicio con los correspondientes análisis. Bueno, eso ha sido todo por hoy, esperando que haya sido de vuestra ayuda. Lo explico acá, ustedes lo pueden descargar este caso práctico resuelto, ya les dejaré el link en la descripción. Bueno, hasta otra oportunidad, muchas gracias.